Todos, en nombre de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a este webinar que hemos hecho ya tradicionalmente en tiempo de pandemia, se llama El Estado del Arte de Fecolsoc, y les estoy transmitiendo desde la hermosa ciudad de Medellín, hoy con una pandemia horrible y todas las UCIs ocupadas. Tenemos una ocupación del 80% y empeorando, pero vamos, ya entramos a una nueva cuarentena y con la ayuda de Dios pues saldremos de esta. Para todos, espero que estén muy bien. Para el día de hoy tenemos una invitada especial, la doctora Claudia Zambrano. La doctora Claudia Zambrano es ginecobstetra de la Fundación Universitaria Sanitas, es especialista en cirugía mínimamente invasiva. Ella hizo el fellow que tiene entre la ciudad de Pereira y Medellín. Tenemos un fellow que es avalado por la Sociedad Americana de Cirugía Laparoscópica, que es un fellow de 2 años y que en el cual me siento muy orgulloso al grupo de profesores. La doctora también hace cirugía mínimamente invasiva en el hospital militar y tiene una unidad de dolor y bienestar pélvico. Voy dejando de compartir. La doctora nos va a hablar entonces sobre lo que es el síndrome de congestión pélvica, un síndrome muy discutido, y vamos a hablar nos va a enseñar bastante sobre manejo, que también es bastante interesante. Doctora, bienvenida, y le cuento que nos están oyendo de toda Latinoamérica. Normalmente se nos conectan desde Estados Unidos hasta la Patagonia, porque he tenido gente de la Patagonia, pasando por Centroamérica y por todo Sudamérica. Bienvenida, doctora, y el micrófono es tuyo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Espero que todos estén. Doctora, no escuchamos su micrófono. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, y ahora sí te escuchamos. Perdóname, yo hago un paréntesis que se me olvidó presentar nada menos que al doctor Jimmy Castañeda, quien es expresidente de la Federación Colombiana y es nuestro jefe de la área educativa y el que está a cargo después de todo lo que tiene que ver con todos los eventos. Bienvenido, doctor Jimmy, también. Disculpe haberlo obviado. Listo, doctora Claudia. Bueno, doctor Buitrago, muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Castañeda por esta invitación y por la organización de estos streaming. Espero que todos se encuentren muy bien en esta época tan complicada que estamos viviendo, pero pues creo que estos espacios académicos nos ayudan también a salir de tanta información que nos llega del virus y todos los mensajes que nos llegan en todos los grupos que tenemos sobre el virus. El día de hoy vamos a hablar de una patología que muchas veces la hemos oído hablar, muchas personas hablan de ella, de las varices pélvicas, si produce dolor o no. Es una entidad que pocas veces diagnosticamos en los pacientes que tienen dolor pélvico crónico, por lo tanto, pocas veces la manejamos. Otro problema del síndrome de la congestión pélvica es que muchas veces, si buscamos en PubMed y en todas las bases de datos, la mayoría de los artículos son realizados por radiólogos intervencionistas y no tanto por ginecólogos y clínicos. Entonces los estudios no tienen seguimientos tan largos y los seguimientos no son tan clínicos, sino más radiológicos, como vamos a ver más adelante. Entonces, pues, vamos a hablar hoy del síndrome de congestión pélvica. Para esta presentación no tengo ninguna asociación con ánimo de lucro. Entonces, esta es la forma como voy a desarrollar la presentación. Voy a hablar un poquito de la historia, de qué es el síndrome de congestión pélvica, cómo es la epidemiología, por qué se da, cómo se diagnostica y cómo vamos a realizar el tratamiento para terminar con unas conclusiones. Entonces, pues, se empezó a hablar del síndrome de congestión pélvica desde hace mucho tiempo atrás, desde el siglo XIX. El doctor Richet habló del síndrome de congestión pélvico como un hematocele periuterino y refirió que es un dolor causado por el aumento de la presión venosa y que a medida que hay más número de dilatación y mayor tortuosidad, va a haber mayor dolor y la enfermedad va a ser más grave. Más adelante, en 1947, el doctor Taylor se refirió a esta entidad como el síndrome de congestión vascular e hiperemia y lo denominó como un trastorno más psicosomático.
y que se trataba de una congestión y edema producida por la situación sexual y lo denominó como una neurosis. Entonces lo convirtió más de ser un diagnóstico patológico y somático a un diagnóstico psicosomático. Más adelante, en 1952, el doctor Wiseman y Thomas lo describieron como una dismenorrea ovárica. Ellos hicieron un estudio en 70 casos de pacientes que tenían dolor abdominal, encontraron dolor a la palpación de los puntos ováricos y les hicieron cirugía. Descartaron que no fuera una patología estructural, que no tuvieran apendicitis, y a estas pacientes les hicieron una denervación ovárica, que realmente lo que les hicieron fue una ligadura del infundíbulo pélvico, y encontraron que había una cura del 80% de los casos y una mejoría del dolor en el 17% de los casos. Ya más adelante, en 1984, el doctor Baird en Londres es como el doctor que más ha estudiado esta patología, hizo una descripción de los síntomas basados también en los hallazgos que encontró en las venografías, describió la venografía como el método de diagnóstico de esta patología, le puso un puntaje objetivo para el diagnóstico y adicionalmente hizo estudios de tratamiento de los cuales voy a hablar más adelante. Y desde este momento ya se empezó a tomar más en serio esta patología con un diagnóstico un poco más objetivo. Entonces, ya para hablar como tal del síndrome de congestión pélvico, tenemos que es la presencia de varices pélvicas, es decir, una dilatación de los vasos gonadales, que en la mayoría de estudios los definen como un diámetro mayor de 4 milímetros, más la presencia de congestión venosa, que esto se da por un flujo lento de los vasos, es decir, un flujo menor de 3 centímetros por segundo, la presencia de éstasis y comunicaciones venosas. Y adicionalmente tiene que haber dolor pélvico, porque no todas las pacientes que tienen varices pélvicas tienen síndrome de congestión pélvico. Para que uno pueda hablar de que alguien tiene síndrome de congestión pélvico, tienen que existir estas tres condiciones: la presencia de varices, congestión y dolor. Toca tener en cuenta que esta es una condición real, que está descrita en la literatura, pero muchas veces es pasada por alta por los ginecólogos y por las personas que tratan dolor pélvico, y muchas veces se encuentran pacientes que no tienen causas obvias de dolor. Y es muy importante tener en cuenta que el 80% de las mujeres que tienen dolor pélvico crónico podemos tener una laparoscopia negativa y tener síndrome de congestión pélvica. Entonces, siempre en estas pacientes toca interrogar el síndrome de congestión pélvica. Como en la epidemiología, en la unidad de Algia en Pereira, donde yo me formé, hicimos un estudio de 1.303 pacientes, hicimos la caracterización del dolor de estas pacientes y encontramos que de estas pacientes, el 54.3% de las pacientes tendrían síndrome de congestión pélvico. Y también se encontró que menos del 10% solo tenían una causa de dolor. Esto es algo muy importante en el momento de tratar a todas las pacientes que tienen dolor pélvico crónico. También revisando la literatura, nos damos cuenta que encontrar una incidencia como tal en toda la población general es muy complicado porque hay una falta de estandarización en los criterios diagnósticos, como vamos a ver más adelante. Pero lo que está escrito es que más o menos el 10% de la población general tiene varices pélvicas y hasta el 60% de estas pacientes pueden desarrollar un síndrome de congestión pélvica. El síndrome de congestión pélvica se puede encontrar de un 10 a un 30% en los estudios en pacientes con dolor pélvico crónico. Sin embargo, en nuestra corte fue un poco mayor. Encontramos en las pacientes que más presentan esta enfermedad son de 18 a 50 años y, como vamos a ver más adelante, está asociado en las pacientes con multiparidad e historia familiar. En cuanto a la etiología y a la fisiopatología, es muy importante primero tener en cuenta cómo es la anatomía del drenaje venoso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el drenaje del útero y de los ovarios va por las venas gonadales y por las ilíacas. La vena ilíaca interna se va a unir con la vena ilíaca externa y van a formar la vena ilíaca común, que van a drenar finalmente en la cava. Mientras que la vena ovárica va a recoger todo el drenaje del parametrio, del cervix, del mesosalpinx y del plejo pampiniforme.
Esto todo va a formar el plejo venoso ovárico que se va a anastomosar con los plejos venosos pélvicos, tanto el plejo ovárico como el plejo uterino, el plejo vesical, el plejo rectal y el plejo vulvar. Todos estos plejos venosos se van a unir a la altura de L4 y van a formar las venas ováricas. Entonces es muy importante tener en cuenta que la vena ovárica derecha va a drenar directamente a la vena renal y la vena ovárica derecha va a drenar en la mayoría de los casos en la vena cava. Sin embargo, se ha encontrado que hasta en un 10% de las pacientes puede haber un drenaje directo también a la vena renal derecha. Es muy importante tener en cuenta que puede haber una ausencia congénita de las válvulas del 15% en la vena renal, en la vena ovárica izquierda, perdón, y del 6% en la vena ovárica derecha, y que de estas válvulas algunas pueden estar incompetentes. Entonces esto nos va a llevar a que haya un mayor riesgo de que haya dilatación y reflujo en estas válvulas, porque si puede haber ausencia y además de todas las que hay son incompetentes, pues vamos a tener la dilatación. El diámetro normal, como ya mencioné más o menos anteriormente, perdón, es de 4 a 5 milímetros. Entonces, para que se produzca la congestión pélvica vamos a tener varios factores, una disfunción anatómica, una disfunción hormonal, también se han detectado factores genéticos, procesos inflamatorios, pacientes que están mucho tiempo de pie o el síndrome postligadura, y también está descrita las disfunciones orgásmicas y las disfunciones psicosomáticas. En cuanto a la disfunción anatómica, tenemos la parte de las válvulas incompetentes que producen reflujo, como lo mencioné anteriormente, y causas por obstrucción. Además, hay que tener en cuenta que tenemos múltiples plejos venosos pélvicos y que aparte de eso son frágiles y que pueden haber procesos de alteración en la estructura del colágeno. En cuanto a la parte de obstrucción, tenemos dos síndromes muy importantes, que no son tan frecuentes, pero toca tenerlo en cuenta cuando nos enfrentamos a una paciente con síndrome de congestión pélvica. Está el síndrome del cascanueces, en donde vamos a presentar una compresión de la vena renal izquierda que está entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Cuando hay una compresión aquí, va a haber una obstrucción funcional y va a haber congestión venosa pues de los ramos distales. Acá hay una imagen del Doppler en donde se observa la vena renal y la compresión entre la aorta, esta es la vena renal que está disminuida de tamaño, y la mesentérica superior. Y el otro síndrome que hay que tener en cuenta es el síndrome de May-Turner. Este síndrome consiste en la compresión de la vena ilíaca común izquierda por la arteria ilíaca común derecha, lo que va a producir una descompresión de las venas pélvicas izquierda y producir flujo retrógrado a través de las venas ilíacas y las colaterales. Entonces, todos estos factores mecánicos, tanto la obstrucción como el déficit y la incompetencia de las válvulas nos van a llevar a que haya alteraciones en el drenaje de las venas ováricas, lo que nos va a producir dilatación y reflujo. Además de eso va a haber inflamación en la pared vascular con aumento de leucocitos, que nos va a causar a su vez hipertensión y un aumento de las metaloproteinasas que va a hacer que haya degradación del músculo liso y del endotelio, con una alteración para la capacidad de contraerse y relajarse de las venas. Todo esto va a llevar a mayor dilatación y a mayor reflujo. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta en la parte hormonal, porque se ha encontrado que muchas pacientes multíparas tienen mayor riesgo de sufrir síndrome de congestión pélvica. Entonces, ¿qué pasa? Durante el embarazo vamos a tener un aumento de las hormonas como el estradiol y la progesterona. El estradiol va a hacer que haya una inhibición de la vasoconstricción y va a hacer que haya aumento del tamaño del útero. Esto va a hacer que haya dilatación de las venas ováricas y uterina y va a haber, por aumento del tamaño uterino, mayor presión sobre las válvulas. Y por otra parte tenemos la progesterona, que también va a producir vasodilatación y debilitar las válvulas venosas. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que hay una mayor prevalencia en las pacientes multíparas y premenopáusicas, que los síntomas se ven empeorados durante la menstruación, lo que nos habla de un papel importante hormonal, y que se va a ver afectada la mayoría de las mujeres en edad fértil. Y esto también lo podemos ver o lo podemos comprobar porque va a haber un papel importante en el manejo de la supresión ovárica, tanto con progesterona con análogos, como vamos a ver más adelante.
En cuanto a la histología, vamos a encontrar que hay fibrosis de la túnica íntima y media de los vasos, una hipertrofia muscular y proliferación del endotelio capilar. Y entonces, todo esto, ¿por qué produce dolor? Obviamente el dolor pélvico es multicausal, pero las teorías dicen que al haber distensión y éstasis va a haber activación de los nociceptores en las paredes venosas y estos activación de los nociceptores viscerales pueden producir dolor visceral, que nos da un dolor difuso en la parte baja abdominal. Por otra parte, la distensión también hace que haya un aumento de la liberación de los neurotransmisores en las paredes, como son la sustancia P, el péptido relacionado con el gel de la calcitonina, la endotelina, la vasopresina y el óxido nítrico. Todo esto se ve también relacionado porque cuando en los estudios han dado manejo con acetato de medroxiprogesterona, se ve una disminución del dolor por esta disminución de niveles de neurotransmisores. Además, esta dilatación y además la inflamación local puede también producir compresión mecánica de los nervios con las estructuras adyacentes que nos van a llevar a isquemia y dolor visceral. Y además vamos a encontrar alteración en la regulación vasomotora. Todo esto se ha encontrado también porque estas pacientes también tienen respuesta a manejo con antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, que nos podría llevar a explicar por qué la mejoría del dolor visceral y neuropático en estos casos. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos factores de riesgos ambientales, anatómicos, que yo fue los que mencioné, y genéticos. Dentro de los ambientales, pues tenemos, como ya lo mencioné, el embarazo por todo el tema hormonal y por la compresión mecánica, cirugías pélvicas previas, cuando se presentan masas pélvicas de gran tamaño e hipervasculares, la terapia con estrógenos, pacientes con obesidad o que permanezcan mucho tiempo de pie o que carguen objetos pesados. Y en cuanto a lo genético, se ha encontrado que hasta el 50% de las pacientes con varices tienen vinculación genética y familiares en primer grado de consanguinidad que también tienen varices. Y también se ha encontrado una cesación de las venas varicosas, no solo en la pelvis, sino en los miembros inferiores, con las mutaciones en los genes que vemos a continuación. Ahora, para hacer un diagnóstico del síndrome de congestión pélvica, como en todas las patologías en medicina, lo más importante, la historia clínica y el examen físico. Es muy importante hacer la historia clínica completa, preguntándole a las pacientes cómo son los síntomas, desde cuándo empezaron, qué les mejora, qué hace que aumenten los síntomas, qué tratamientos han recibido, qué tanto los síntomas alteran la calidad de vida, si tiene síntomas en otros sistemas como el sistema urológico, el sistema gastrointestinal. Y con todo esto podríamos empezar a hacer una aproximación diagnóstica. Este estudio, que lo realizaron también los doctores de Algia en Pereira, en el 2018 nos muestran cuáles son los síntomas más encontrados en 103 pacientes con diagnóstico de síndrome de congestión pélvica que atendieron en la unidad. Y estos síntomas los correlacionaron con los hallazgos en la venografía pélvica transuterina. ¿Qué encontraron ella? Que el 100% de las pacientes presentaron una escala visual análoga del dolor mayor de 7. 85% de las pacientes presentaron dismenorrea, 79% presentaron dispareunia profunda, 77% presentaron dolor poscoital, 76% presentaron dolor que aumenta al final del día, 73% de las pacientes encontraron dolor que se da con la paciente de pie y 59% pacientes con predismenorrea. Otros síntomas son la nicturia, la dispareunia superficial, disuria, sangrados, sensación de masa en vagina, leucorrea. Pero entonces con esto tenemos que tener en cuenta que si una paciente nos consulta con dolor pélvico crónico, que tiene una dismenorrea importante, dispareunia profunda, dolor poscoital, que el dolor aumente cuando está mucho tiempo de pie o con la actividad física y mejore con el reposo, y que tiene predismenorrea, nos hace pensar, y que tiene, dolor poscoital, ya nos hace pensar y prender la alerta en que puede tener un síndrome de congestión pélvica. Además de todo, nosotras nos ayudamos mucho
de este cuestionario, que es el cuestionario de dolor de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvica. Y ellos tienen una parte específica donde hacen preguntas para ver si la paciente tiene varices pélvicas o síndrome de congestión pélvica y preguntan los síntomas que les mencioné anteriormente. Ya con esto uno ya tiene más o menos claro qué buscar en el examen físico de la paciente, para que cuando vayamos a hacer el examen físico de la paciente, entonces le hacemos el examen físico para dolor completico. Entonces miramos a la paciente de pie, la paciente sentada y ya la paciente acostada. La paciente acostada buscamos la presencia de puntos ováricos. Obviamente toca hacerle todo el examen completo, mirando la sensibilidad, presencia de puntos gatillos, hernias. Pero lo que más se ha encontrado en estas pacientes es la presencia de puntos ováricos. En este mismo estudio de los doctores en Algia, encontraron que un 85% de los pacientes tenían estos puntos ováricos. ¿Cómo se buscan estos puntos ováricos? Aquí en este videito les mostramos, se hace una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, y en la unión del tercio proximal con los dos tercios distales se hace presión durante más o menos 15 segunditos, y si la paciente reproduce los síntomas que tiene, se considera que es un punto ovárico positivo. El doctor Berg encontró que la presencia de puntos ováricos positivos y dolor postcoital puede tener una sensibilidad del 94% y una especificidad del 77% para tener síndrome de congestión pélvica. Entonces ya nos damos cuenta que ya con la historia y con el examen físico podemos saber más o menos qué tiene la paciente. Ya en el examen pélvico podemos evaluar la presencia de varices vulvares o paravulvares, que está muy relacionado con las varices pélvicas también. El cuello uterino puede ser violáceo, presentar dolor a la movilización, se puede encontrar dolor a la palpación de los uterosacros y de los anexos. Entonces ya después de haber hecho un examen físico completo, una historia clínica completa, uno ya más o menos tiene que saber qué pruebas le va a pedir, tanto para confirmar el diagnóstico que uno ya tiene en su cabeza, como para descartar otras causas. En cuanto a las pruebas diagnósticas que tenemos para el síndrome de congestión pélvica, tenemos la laparoscopia. Está la laparoscopia diagnóstica, que no es tan útil como podríamos creer. Permite el diagnóstico en algunos casos, pero no siempre nos va a mostrar las varices. Los estudios dicen que la laparoscopia puede ser negativa hasta en un 80-90% de las pacientes. Eso quiere decir que si uno lleva a una paciente con dolor pélvico crónico y no tiene la sospecha diagnóstica de un síndrome de congestión pélvica, puede que no la encuentre y él se va a ir, si no tiene endometriosis y si no piensa en otras cosas de dolor pélvico crónico, puede decir que la paciente no tiene nada y se va a blanquear en la laparoscopia. ¿Por qué pasa eso? Porque durante la laparoscopia tenemos que poner el CO2 y para el neumoperitoneo. Y tenemos que poner a la paciente en posición de Trendelenburg, que hace que el flujo todo se vaya hacia cefálico. Entonces, podemos no encontrar ningún signo de varices pélvicas. Entonces, si usted no lo tiene en la cabeza, al hacer una laparoscopia, posiblemente no va a encontrarlo. Por otra parte, tenemos la ecografía transvaginal con el Doppler. Es un método no invasivo, ampliamente disponible, no es costoso, no requiere medio de contraste y nos ayuda además a evaluar el útero y los anexos, y en manos expertas si tiene endometriosis o no. Además de todo, es un estudio dinámico. Se le puede decir a la paciente que haga maniobras de Valsalva, que se levante y haga cambios de posición. El problema de este examen es que es operador dependiente y que un estudio negativo no excluye el síndrome de congestión pélvica. Es un estudio dinámico, pero no hay estudios que evalúen su utilidad. Y en los estudios también importantes se ha encontrado que asociado se puede encontrar ovarios de aspecto poliquístico en un 56% de las pacientes, un aumento del grosor miometrial y un aumento del grosor endometrial. ¿Qué pasa? Que el problema es que no hay un consenso sobre los puntos de corte en el Doppler. Entonces, algunos dicen que el diámetro de las venas ováricas debería ser mayor de 4, otros dicen mayor de 5, otros dicen mayor de 6.
En un estudio encontré que el diámetro mayor de 5 tenía un valor predictivo positivo de 72.2% y un diámetro mayor de 6 un valor predictivo positivo de 83.3%. Otros criterios diagnósticos es que haya reflujo, que haya alteraciones del flujo durante las maniobras de Valsalva, que haya varices tortuosas, pero lo mismo, no hay un consenso que diga que es tortuoso y que no es tortuoso. La presencia de flujo lento y la presencia de flujo retrógrado o reverso, que esto sí es uno de los puntos más importantes. Por otro lado, como imagen diagnóstico tenemos el TAC y la resonancia, son métodos no invasivos, pero no hay estudios ni tablas objetivas de puntuación. Nosotros por lo general no lo usamos, nos sirve para descartar otros tipos de patología. Esta es una tablita que encontré que nos muestra de los hallazgos en la ecografía y de los hallazgos en la resonancia y en la tomografía. Y está el gold estándar, que es la venografía pélvica retrógrada y la venografía pélvica transuterina. La venografía pélvica retrógrada debe ser hecha por radiólogos intervencionistas, el acceso es transfemoral o yugular. Los criterios diagnósticos es que haya un diámetro venoso mayor de 10 milímetros, congestión venosa, llenado de las venas sobrepasando la línea media o llenado de las venas vulvares o de miembros inferiores. ¿Qué pasa? El problema es que durante la realización de la venografía puede haber espasmos de las venas, lo que nos va a llevar a que disminuya la precisión diagnóstica y nos dé falsos negativos. Y pues tiene el inconveniente de que debe ser realizado por el radiólogo intervencionista. Pero nosotros los ginecólogos tenemos otra opción, que es la venografía pélvica transuterina, también se considera que es el gold estándar para el diagnóstico de síndrome de congestión pélvica. Ya el doctor Bird hizo la correlación entre los síntomas, la escala visual análoga y el puntaje que debe tener la venografía, y nos ayuda a medir la severidad de la enfermedad, el pronóstico y el seguimiento. Entonces, ¿cómo se hace? Esta la podemos hacer todos los ginecólogos. Se hace primero un tacto vaginal para mirar la posición del útero. Se hace especuloscopia, se pinza el cuello y con un catéter de venografía, que es como está descrito inicialmente, o nosotros lo hacemos con una aguja de Berres, se avanza la aguja de Berres, se entra al miometrio más o menos de 5 a 10 milímetros, guiado por visión fluoroscópica, y se hace una inyección de 20 cc de medio de contraste yodado. Y en ese momento se toman las radiografías. Entonces se toman 3 radiografías en el momento de la inyección, a los 20 segundos y a los 40 segundos. Entonces, este es el estudio que hizo el doctor Bird, del cual les he hablado prácticamente durante toda la charla, en el cual cogió 63 pacientes. 45 de estas pacientes tenían síndrome de congestión pélvica y una laparoscopia negativa. 10 pacientes tenían laparoscopia positiva para algo ginecológico, o sea, endometriosis, epi o adherencias. Y 8 pacientes eran las pacientes control, que simplemente fueron llevadas a la laparoscopia para ligadura para Pomeroy y no tenían ni dolor ni ningún otro hallazgo ginecológico. Les hicieron la venografía pélvica transuterina, como yo les mencioné, y evaluó 3 cosas: el diámetro, la congestión y el tiempo de desaparición del medio de contraste. ¿Y qué encontró? En cuanto a la dilatación venosa, encontró que las pacientes con congestión pélvica tenían un diámetro de 6.7 más o menos 3.1, mucho mayor que las pacientes controles sanas y las pacientes que tenían laparoscopia positiva. Que la congestión venosa normal era solo en 7 pacientes que tenían síndrome de congestión pélvica y era moderada y extensa en la mayoría de las pacientes, mientras que las pacientes controles, solo 2 eran moderadas y ninguna era extensa, y en las que tenían laparoscopia positiva, solo 1 era moderada y extensa era 0. ¿Qué decía él que era normal? Normal eran los vasos que son pequeños, rectos, de calibre menor de 5 milímetros, que se podían visualizar cada uno de forma individual. Moderada eran las que eran venas tortuosas, que unas eran de un calibre mayor que otro y que era difícil de discernir entre vena y vena. Y severa eran las que tenían bastantes tortuosidades, que tenía mucha variación entre los calibres y que no se podía definir pues cada vena individualizada.
y después midió la desaparición del medio de contraste. Entonces, los controles, la mayoría de las pacientes desaparecieron antes de los 20 segundos. En los de la laparoscopia también. Y en las pacientes de congestión pélvica, la mayoría persistía después de 20 y de 40 segundos. Con estos hallazgos, y él creó este sistema de puntaje, en donde mide el diámetro, la desaparición del medio de contraste y los plejos venosos, y a cada uno de estos ítems le asignó un puntaje de 1 a 3. Entonces, el menor puntaje es 3 y el mayor puntaje es 9. Entonces, ¿qué encontró él con todas las venografías? Que las pacientes con síndrome de congestión pélvica tenían un puntaje mayor de 5 en su mayoría. Los que tenían la laparoscopia positiva tenían la mayoría entre 3 y 4, y los controles también la mayoría entre 3 y 4, y solo 2 tenían puntaje mayor de 5. Con esto, él concluye que una venografía se considera normal cuando tiene un puntaje menor de 4. Y mayor de 5 ya se considera con síndrome de congestión pélvica, dándole una sensibilidad del 91% y una especificidad del 89%. Entonces, les voy a mostrar cómo hacemos la venografía. Esta es una aguja de venografía, pero como les mencioné anteriormente, nosotros lo hacemos con aguja de Verres, como aprendimos en la unidad de Alia. Entonces, ingresamos la aguja por el cérvix hasta llegar a la cavidad uterina. Llegamos a la cavidad, ingresamos al miometrio, unos de 5 a 10 milímetros, inyectamos el medio de contraste y vemos cómo se van llenando las venas. Así es como se ve. Y entonces ya, ¿qué es normal en esta venografía? ¿Qué es lo que vemos ya en la imagen de fluoroscopia? Esta es una imagen de una venografía normal, donde las venas son menores de 5 milímetros, cada una se puede distinguir de forma individual, son venas rectas, son regulares y no hay sobreposición venosa. Lo mismo en esta primero se hizo una inyección de medio de contraste en la cavidad, donde evidenciamos pues que no tiene ninguna alteración en la cavidad, que nos distorsione la cavidad. Lo mismo, las venas se ve cada una por aparte, tienen menos de 5 milímetros, se ven rectas, no hay tortuosidades, pero que no es normal. Entonces, en esta imagen podemos ver acá unas venas tortuosas, que hay sobreposición de las venas, es difícil en algunos casos individualizar cuáles son los vasos. En esta de acá ya hay mayor captación del medio de contraste, se ve que las venitas van cruzando de un lado a otro, es decir, hay un puente que comunica la vena de un lado al otro, como lo podemos ver acá, hay conexiones y hay poco aclaramiento del medio de contraste. O en este caso, donde ya se ve como puro medio de contraste y uno no puede definir cuál es el vasito individual, se nota que son mayores de 5 milímetros en la mayoría, y lo mismo acá también vemos comunicación de una vena a otra. Y en cuanto al aclaramiento de contraste, entonces esta es la radiografía que hacemos en el momento cero, apenas inyectamos el medio de contraste. A los 20 segundos, esta es la persistencia del medio de contraste, y esta es la persistencia del medio de contraste a los 40 segundos. Entonces ya con esto pues podríamos hacer el puntaje de la clasificación de Ver para mirar si la paciente tiene signos de congestión pélvica o no tiene. Esta es una tablita que encontré en donde nos hablan de todas las técnicas, qué son las características a favor de cada técnica, la ecografía, la tomografía, la resonancia, la venografía y la laparoscopia. En esta de la venografía no diferenciaban si hacer la venografía transuterina o la venografía por radiología intervencionista, pero de todas formas pues las dos se consideran que son el gold estándar, y tenemos el problema pues de la laparoscopia. Y bueno, entonces ya tenemos la paciente que tiene diagnóstico o sospecha diagnóstica de síndrome de congestión pélvica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? El tratamiento para las pacientes debe ser individualizado y tenemos que tener en cuenta los síntomas que tiene cada paciente y las necesidades. Entonces, tenemos el manejo médico, que lo que queremos con el manejo médico es hacer una supresión ovárica, aumentar la contracción venosa y disminuir la liberación de neurotransmisores. Tenemos el manejo por radiología intervencionista y tenemos el manejo quirúrgico.
¿Qué se ha encontrado que es efectivo y no efectivo? En cuanto a lo que se sabe ya que es no efectivo, están los anticonceptivos orales, los antidepresivos, los opioides y los AINES. Se sabe que la psicoterapia, la terapia comportamental, los derivados del ergot y la esteropexia tienen efectividad limitada. ¿Y qué es lo que más estudios tienen? Y que ha demostrado que sí sirve para el manejo de esta entidad. Tenemos el acetato de medroxiprogesterona, los análogos de GnRH, el letogestrel subcutáneo, la embolización, la ligadura venosa por la paroscopia o pues por la parotomía y la histerectomía con salpingoforectomía bilateral. Entonces, en cuanto al manejo médico, tenemos estudios con acetato de medroxiprogesterona. Realmente no hay estudios recientes, son muy poquitos los estudios que hay sobre el manejo médico. La mayoría, como les comenté al principio, son estudios con radiología intervencionista. En cuanto al acetato de medroxiprogesterona, encontré solamente 2 estudios, realizados los 2 en el año 89, ya hace un tiempito. El primero es del doctor Reinald, en el cual les administró 30 miligramos al día de acetato de medroxiprogesterona a 22 pacientes. Se los dio por 6 meses, y que encontró que todas presentaron disminución del dolor de una escala visual análoga en promedio de 8.5 a 4 con una P estadísticamente significativa, y que los hallazgos de venografía, les hizo venografía transuterina, previo al tratamiento el promedio era de 8 y post tratamiento el promedio era de 5 con una P también estadísticamente significativa. El doctor Farquhar también en el mismo año hizo un estudio clínico aleatorizado controlado y les dio acetato de medroxiprogesterona 50 miligramos día. Eso fue 25 pacientes. A 26 pacientes les dio el acetato de medroxiprogesterona y les hizo psicoterapia. A 25 pacientes solo les dieron placebo y 26 pacientes les dieron placebo y psicoterapia. Fueron 13 meses de seguimiento y 4 meses de tratamiento y 9 meses de seguimiento. Encontraron que el acetato de medroxiprogesterona tuvo un beneficio significativo en la escala visual análoga. El 73% de las mujeres presentaron mejoría del 50% del dolor comparado con el placebo, con una P estadísticamente significativa, y que las pacientes que les hacían, además del acetato de medroxiprogesterona, psicoterapia, presentaban a largo plazo una mejoría del dolor del 71%, el 71% presentó una mejoría de más del 50% de la escala visual análoga. ¿Qué encontraron ellos? Que al descontinuar el acetato de medroxiprogesterona volvían los síntomas. Entonces, estas pacientes con psicoterapia les iba mejor que a las que no les hacían psicoterapia. Entonces, ¿qué pasa con el acetato de medroxiprogesterona? Los estudios que hay son con dosis muy altas, dosis continuas de 30 a 50 miligramos día. Y pues puede tener todos los efectos adversos relacionados, el manchado, el aumento de peso, la depresión. Por otra parte, tenemos los análogos de la GnRH. Encontré este estudio en el 2021, es un estudio clínico aleatorizado de 47 pacientes, donde les dieron a la mitad groserelina, 3.6 miligramos, y a la otra mitad acetato de medroxiprogesterona, 30 miligramos día. Les dieron 6 meses de tratamiento y les hicieron seguimiento a 1 mes y a 12 meses post-tratamiento. A ellas también les hicieron el estudio con venografía pélvica transuterina y no recibieron ningún otro tratamiento adicional. Entonces, ¿qué encontraron? Esta tablita que vemos aquí arriba es la que nos muestra los hallazgos de la venografía, los síntomas de dolor y los síntomas de ansiedad de cada uno por aparte. Y se encontró que las 2 terapias tenían una mejoría significativa de los síntomas. Y al compararlos, sí se encontró que había una mejoría con la groserelina comparada con el acetato de medroxiprogesterona. En cuanto al score de venografía, el score de los síntomas de dolor y el score de ansiedad y depresión. Otro estudio que también encontré para el manejo médico es el implante de togestrel. Es un estudio publicado en el 2009
un estudio prospectivo de 23 mujeres, a las cuales a 12 les dieron Implanon y 11 no recibieron tratamiento. Y se les dio un seguimiento de 1, 3, 6 y 12 meses. Y evaluaron qué efectos adversos tenía la escala visual análoga y el puntaje menstrual. Y también se les hizo venografía transuterina. ¿Y qué encontraron? Que comparados con el grupo que no recibieron tratamiento, tenían una mejoría en la escala visual análoga, en la calidad de vida y en la escala verbal del dolor. Encontraron los efectos adversos pues del Implanon, el sangrado, la menorrea, el aumento de peso, acné y migraña, y encontraron que más del 80% que habían sido llevadas a tratamiento se encontraban satisfechas o muy satisfechas. Lo que pasa con esto es pues, que es un estudio muy pequeño y pues claramente no se podría hacer un estudio con placebo, pues porque no se les va a poner un placebo a las pacientes, pero pues igual es un estudio pues que nos muestra que se podría utilizar el implante de Trogestrel. En cuanto al manejo médico, ya no hay más estudios, ya siguen los manejos intervencionistas. Entonces tenemos la embolización realizada por radiología intervencionista. La primera fue realizada por el doctor Edwards en 1993. Se han estudiado múltiples agentes, espumas, pegantes, los coils, reportando una tasa de éxito entre el 47 y el 94%. Los accesos que se hacen son por vía femoral, transyugural o transbraquial, y lo que ellos quieren hacer es una oclusión mecánica para que se produzca una trombosis, esclerosis y oclusión permanente. Entonces, ¿cómo se hace esta embolización? Pues se hace con el acceso yugular o femoral, con un catéter normalmente de 6 que va hacia la vena cava, hay un soporte coaxial hacia la vena renal y se hace la cateterización de las venas ováricas. Se les pone 10 cc de medio de contraste y se las deja en una posición de Trendelenburg invertida para ver si hay reflujo o no. Después se pasa una guía por la vena ovárica hasta el borde de la pelvis para ver si hay dilatación en las venas pélvicas colaterales y ya con el diagnóstico y con los hallazgos se aplican los coils. Entonces estas son las imágenes, acá está la venografía y acá está ya la imagen con la aplicación de los coils, y pues lo que ellos dicen es que es importante ocluir toda la longitud del vaso, incluyendo todas las tributarias para prevenir pues la colateralización, y no es muy seguro, no se sabe muy bien si se debe hacer de forma bilateral o no. Sin embargo, pues por los hallazgos que hemos encontrado en las venografías de esas comunicaciones venosas de lado a lado, pues a veces uno pensaría que lo ideal sería realizarlos de forma bilateral. Las complicaciones de la embolización, pues está el síndrome de posimbolización, la migración al sistema pulmonar, perforación de los vasos, dolor, fiebre, la presencia de hematomas, flebitis en el sitio de la punción o la recanalización por la erosión del coil. Y lo que encontraron es que la falla del tratamiento generalmente se da porque pues hay muchas variaciones en la anatomía, múltiples conexiones y duplicaciones. Este es un estudio que encontré, publicado en una revista de seminarios de radiología intervencionista del 2018, donde lo que quisieron ellos fue evaluar los resultados que se daban posterior al tratamiento endovascular. Encontraron 14 estudios, en total 828 pacientes, 979 procedimientos en total entre esclerosis o embolización de las venas ováricas o ilíacas. A 14 pacientes tuvieron que reintervenirlas por recurrencia y una reintervención por falla técnica. El seguimiento fue a 36 meses. ¿Qué encontraron ellos? Que entre las técnicas de coil y agentes esclerosante no había ninguna diferencia estadísticamente significativa, pero que con el pegamento y con el aceite lipolizado sí había menor efecto. La tasa de complicaciones fue del 0.85 al 10%. Y los resultados clínicos que encontraron es que había una mejoría de los síntomas de un 68 a un 100% de las pacientes. 84.1 tenían algún grado de mejoría, 6% no tenían ningún cambio y solo 6 pacientes reportaron empeoramiento del dolor. La recurrencia de los síntomas se dio de 4 a 12 meses. Como les dije, había 14 recurrencias, una de ellas se presentó a los 5 años después de que había tenido múltiples embarazos, no dicen cuánto, solo dice que fueron múltiples.
11 pacientes, la recurrencia fue en los territorios venosos no embolizados y 2 en territorios venosos previamente embolizados. Y que también me llamó la atención, que hubo 2 de estos estudios que ellos evaluaron, en las cuales fueron llevados las pacientes después de histerectomía cuando no tenían mejoría de los síntomas. En el estudio de Kim y colaboradores, 25 pacientes presentaron mejoría del dolor, pero en el otro estudio que ellos mencionaban, 9 pacientes les hicieron histerectomía y no presentaron mejoría de los síntomas. En cuanto al manejo quirúrgico, tenemos la ligadura venosa. La primera ligadura que se realizó fue en 1984 y realmente realizaron una resección completa de la vena ovárica izquierda para el manejo. El estudio, pues, como más grande que hay es en el 2003, que ni siquiera es tan grande, pero pues es el que hay, que es del doctor Gaglio y colaboradores, que fueron 23 mujeres llevadas a ligadura bilateral por laparoscopia, y fue un seguimiento 1 año. Encontraron, pues durante la cirugía tuvieron sangrado mínimo, 0 complicaciones y en general tuvieron mejoría del dolor en todas las pacientes. 78% tuvieron dolor a los 6 meses y a los 12 meses, después de 6 pacientes tuvieron de pérdidas en el seguimiento, 17 pacientes presentaron remisión del dolor sin signos ecográficos de varices pélvicas. Estudios así, pues, de más pacientes no hay mucho, pero sí hay estudios observacionales y reportes de casos que en general reportan un alivio de los síntomas de aproximadamente el 75% de las pacientes. Este es un video que nosotros tuvimos de una paciente en la unidad, en donde pues aquí encontramos que tenía síndrome de congestión pélvica. Aquí estamos en el lado derecho de la pelvis, acá estamos en el triángulo gonadal, hasta acá está el ligamento redondo, acá está la trompa, esta es la vena gonadal derecha, en la parte distal, en su tercio distal. Entonces lo que hacemos es abrir el peritoneo, disecamos la vena, aquí pues nos tocó hacer hemostasia y lo que hacemos es poner unos Hemoloc ya una vez disecada en el tercio distal, y después ponemos otro Hemoloc en el tercio más proximal, en el entrocreciamiento del infundíbulo con la arteria, con los ilíacos externos. Aquí nosotros alamos la vena para mirar a ver en dónde está la parte más proximal. Tenemos que tener en cuenta aquí más medial el uréter, tenemos que tener en cuenta el ligamento infundíbulo pélvico. Abrimos el peritoneo, buscamos la venita, la buscamos, la empezamos a disecar, revisamos que realmente es la vena, porque pues hacemos la tracción y vemos que evidentemente en la parte distal se esté moviendo. Hacemos la disección de la vena. Y nuevamente ponemos otro Hemoloc. Nosotros siempre realizamos ese procedimiento de forma bilateral. Entonces, primero pues hacemos un lado, generalmente ponemos 3 puertos, cada uno en la fosa ovárica y el otro puerto suprapúbico. Aquí ya vamos a hacer el del lado izquierdo, lo mismo, localizamos la vena gonadal dilatada, entramos por el triángulo gris, abrimos el peritoneo, localizamos la vena, identificamos la vena y hacemos la disección. Generalmente no utilizamos electrocirugía para este procedimiento, simplemente con tijera y con las pinzas Maryland y Grasper, y ponemos el Hemoloc. Si no tenemos disponibilidad del Hemoloc, pues ahí sí nos toca usar bipolar o bisturí armónico para hacer la coagulación de la vena, pero pues nosotros lo hacemos generalmente con los Hemolocs. Y lo mismo, la buscamos en la parte más proximal. Siempre tener en cuenta los reparos anatómicos, tener en cuenta que no liguemos el ureter, que está más abajo, el infundíbulo pélvico, sino que sea la vena. Esta paciente tenía mayor dilatación en el lado izquierdo y era más sintomática del lado izquierdo, entonces le pusimos dos Hemoloc en la parte más proximal de la vena.
y realizamos el lavado de la cavidad y verificamos la hemostasia. Tener en cuenta que, como dije anteriormente, menos del 10% tienen solo una causa de dolor, entonces siempre tenemos que revisar que no vaya a tener otras causas de dolor que se puedan corregir por vía laparoscópica, como por ejemplo el útero en retroversio, que la paciente tenga endometriosis, alguna hernia. Entonces siempre revisar toda la cavidad. En cuanto a la histerectomía y la circunferectomía bilateral, que es el manejo ya radical, tenemos el estudio del Dr. Bird en 1991, en el que evaluó 36 mujeres con síndrome de congestión pélvica confirmado por la venografía. De estas 36 pacientes, 61% no habían recibido manejo médico con acetato de hidroxiprogesterona y no habían tenido mejoría. El 30% habían tenido una mejoría parcial y 3 de ellas se habían negado a recibir tratamiento hormonal. A todas les dieron tratamiento de terapia de reemplazo hormonal postoperatorio y las siguieron a las 6 semanas, a los 4 y a los 2 meses postoperatorios, y encontró que después de un año, 67% de las pacientes ya no tenían dolor, 33% tenían persistencia del dolor y 2.7% de las pacientes tenían dolor que afectaba la actividad cotidiana. Entonces ellos al final concluyen una tasa de éxito del 97.3%. Refieren que el dolor postcoito, que era la queja más importante en estas pacientes, se redujo del 100% prequirúrgico a solo el 3% en el posoperatorio. Pero en general todas habían dicho que tenían mejoría del dolor postcoital y que la frecuencia sexual se había incrementado de 1 episodio al mes a 8 episodios al mes en el posoperatorio. Esta es una tablita con los estudios que les mencioné. Acá están los estudios de los medicamentos, los estudios de embrioterapia y los estudios de cirugía. En general, pues todos tienen un seguimiento no muy a largo plazo y tampoco tienen, sobre todo los que son de manejo médico y los de manejo quirúrgico, el número de pacientes es muy, muy pequeño. Entonces, pues llegar a tomar una conclusión, pues a partir de estos estudios es muy difícil, pero pues sabemos que lo que nos sirve para el manejo médico que está estudiado es el acetato de hidroxiprogesterona a dosis alta y los análogos. Tenemos de manejo quirúrgico la ligadura de gonadales y la histerectomía con salpingoforectomía y tenemos el manejo de embolización. Y por último encontré este estudio publicado este año en la revista de cirugía vascular, en donde ellos hacen un estudio comparativo entre el manejo endovascular y el manejo endoscópico para las pacientes que tienen congestión pélvica. Es una cohorte retrospectiva. En total fueron 95 pacientes en un hospital de Rusia entre el 2012 y el 2019. A 67 pacientes les hicieron embolización, 28% les hicieron resección endoscópica. ¿Y qué encontraron? Esta es la tablita de los síntomas. Encontraron que en cuanto al manejo del dolor, el número de pacientes con eliminación total del dolor era mejor en el grupo de la laparoscopia. El grupo 2 es el de laparoscopia con una diferencia estadísticamente significativa. Y el número de pacientes con reducción sustancial fue mayor en el grupo de la terapia endovascular. 3 pacientes del grupo de endovascular requirieron resección endoscópica retroperitoneal porque tuvieron persistencia del dolor y lo que encontraron en la laparoscopia es que tenían una protrusión de los coils. Y a los 36 meses les evaluaron la incompetencia de las venas uterinas y encontraron que en el grupo de endoscopia el 3%, pues que le redujo del 85% a 3%, y en el grupo 2, que es el de la laparoscopia, le redujo del 85% a 0%. En cuanto a la seguridad y a las complicaciones, encontraron pues lo que ya les mencioné de la protrusión del coil, obviamente solo en el grupo de endovascular y ninguna en el grupo de laparoscopia. Trombosis del parametrio, que fue mucho mayor y estadísticamente significativa mayor en el grupo endovascular. En ambos grupos, una paciente presentó trombosis de miembros inferiores. Y en cuanto al tiempo quirúrgico, encontraron que si era solo de un lado, era prácticamente igual. Y que si era bilateral, era un poquito más de tiempo en la cirugía laparoscópica, pero que no era estadísticamente significativa.
El síndrome post-embolización lo encontraron en 19.4 pacientes del grupo endoscópico y pues claramente ninguno del grupo de laparoscopia, y el riesgo relativo para trombosis del parámetro en el grupo de endoscopia fue de 1.4. Entonces ellos concluyen que las dos intervenciones son altamente efectivas y seguras para mejorar el reflujo y lograr un alivio del dolor pélvico. Que las ventajas de la intervención endovascular es que hay menor trauma y que se puede hacer con anestesia local, pero que la resección endoscópica se asocia a resultados por lo menos similares y a veces superiores en el manejo del dolor pélvico sin riesgo de presentar el síndrome de postembolización, y que se justifica sobre todo en pacientes que tienen un diámetro de la vena gonadal mayor de 10 milímetros, bajo peso corporal, alergias del medio de contraste y alergia al níquel. Entonces, pues ellos recomiendan cualquiera de los dos métodos que son significativos, que tienen resultados significativos en el manejo de los síntomas. Entonces, ya para conclusión, esto es un algoritmo que encontré. Entonces, lo mismo, empezar con una adecuada historia clínica, un examen físico. Si tenemos la sospecha diagnóstica de síndrome de congestión pélvica, nos podemos ir a las imágenes para hacer el diagnóstico. La primera línea, ultrasonido y Doppler. Es disponible, bajo costo. Y si es necesario realizar la venografía, pues que es el gold estándar. Y ya posterior a eso, ya realizar el tratamiento. Primera línea de manejo médico, tenemos el acetato de meroxiprogesterona, el letonogestrel subcutáneo y los análogos de GnRH. Tenemos la cirugía y tenemos el procedimiento subcutáneo, el procedimiento de embolización. Perdón. ¿Qué ventajas tiene la cirugía? Pues que si la paciente tiene alguna otra condición asociada, se puede realizar en el mismo tiempo quirúrgico el manejo de otros generadores de dolor. Por ejemplo, si la paciente tiene síndrome de congestión pélvica y además tiene una endometriosis o tiene una dispareunia por colisión por el útero en RBF o tiene una hernia, pues de una vez en la laparoscopia le podemos dar el tratamiento integral y no se va a ir a una embolización y posteriormente a una cirugía. De una vez en la cirugía hacemos todo. Entonces, pues esas son las ventajas que tenemos con la laparoscopia. Entonces, siempre tener en cuenta que el síndrome de congestión pélvico es una condición real, que las pacientes con patología no visible en la laparoscopia pueden tener síndrome de congestión pélvico, que los síntomas pueden limitar la calidad de vida y tener en cuenta que es pacientes con dolor en el hemiabdomen inferior, que aumenta con la actividad física, mejora con el reposo, dismenorrea, predismenorrea, dispareunia profunda y dolor poscoital. Para realizar un adecuado diagnóstico siempre es muy importante, como en todo en medicina, realizar una adecuada historia clínica y un examen físico completo. Tenemos la ayuda de las pruebas diagnósticas. El tratamiento médico siempre es el de elección en las pacientes con síndrome de dolor pélvico crónico, síndrome de congestión pélvica, pero pues tener en cuenta que tenemos también otros tratamientos efectivos como la ligadura y la embolización, y en casos ya más radicales que no haya mejoría, la histerectomía con salpingoforectomía bilateral, y siempre pensar en otros generadores dolorosos. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias, doctora Claudia. Antecitos de comenzar las preguntas, los avisitos parroquiales. Les recuerdo que hemos cambiado de plataforma para mejorar nuestra oportunidad. Ya tenemos cupo para 2.000 personas. Les recuerdo que pueden entrar de forma gratuita. Con esta plataforma hay que hacerlo con inscripción previa. Entonces, vamos a estarles avisando como siempre. Otro avisito parroquial es que la próxima charla la voy a dar yo, y voy a dar una charla que me pidieron los residentes, porque yo cuando les doy aquí la parte de embriología les gusta mucho, y voy a hablar sobre un tema que lo pusimos, embriología para dummies, o sea, la embriología del tracto genital inferior para dummies. Espero que les guste pues como la tengo montada. Entonces los espero a todos para que después mando el link y todas esas cosas. Para la sesión de preguntas tenemos al doctor Castañeda, que le daré la palabra para que haga las preguntas, pero si me da la oportunidad, yo tengo unas varias preguntitas, doctora, que hagamos así rápido. Yo pregunto y usted responde corto, ¿le parece? Sí, señor. Listo. Maniobra del punto ovárico, ¿algún día del ciclo o cualquier día? En cualquier día del ciclo. Perfecto. La laparoscopia
pues, si sabemos que no sirve si no se ve, ¿cierto? Si uno la ve, quiere decir que sí es muy seguro que la tiene. O sea, el valor predictivo positivo sí es muy alto o no es alto cuando uno ve esas venas tan grandes. Sí, pero también toca recordar que el síndrome de congestión pélvica no es solo que tenga las venas dilatadas, entonces no todas se tienen que tratar, toca poner en contexto a una paciente que tenga además dolor. Sí, obviamente una paciente que viene con dolor y sino que entramos y lo único que vemos son unas venas dilatadas. ¿Usted usa disminución de la presión, quita el Trendelenburg, hace alguna de estas maniobras? Pues nosotros generalmente ya tenemos a las pacientes que llevamos a la laparoscopia, nosotros no hacemos la laparoscopia diagnóstica para empezar, las pacientes que son llevadas a la laparoscopia ya llegan con diagnóstico, entonces tan pronto entramos a la laparoscopia, pues entramos a buscar las venas y a ligarlas, entonces se les hace el tratamiento ahí mismo. Ok. Ya con respecto a la venografía, ¿para qué hacer un procedimiento bajo anestesia? Porque la venografía hecha por el fondo uterino sería bajo anestesia general y chamuscándose uno ahí con el fluoroscopio o con la radiografía. ¿Para qué hacerle eso si lo puede hacer por radiología? ¿Qué ventaja adicional tiene? ¿O es que ustedes mismos la pasan inmediatamente a la laparoscopia? No, inmediatamente a la laparoscopia no la pasamos, la hacemos así porque lo tenemos, tiene una puntuación estándar donde podemos pues puntuar a las pacientes y pues porque es nuestra guía, pues nuestro protocolo que les hacemos a todas las pacientes porque nosotros mismos las hacemos. Se podría llevar claramente a radiología intervencionista y que ellos las hagan sin ningún problema, pero la ventaja de la venografía transuterina es que tiene un sistema de puntuación muy claro para definir con una buena sensibilidad y una buena especificidad. Sin embargo, ahorita estamos haciendo un estudio con nuestros profesores de álgebra sobre la sensibilidad de los signos clínicos comparados con la venografía para ver si simplemente con la clínica y combinando los síntomas podríamos tener una predicción diagnóstica más alta y evitar hacer a largo plazo la venografía, pero pues hasta ahora vamos en estudios de eso. Ok, sí, o le enseñamos a los radiólogos a ver bien. O le enseñamos a los radiólogos. Para que no sea tan invasivo, ¿cierto? Porque es que usted no Pero deja es ser que la venografía también es, la venografía transyugular, pues también es invasiva y tiene sus complicaciones, ¿no? No, total, pero siempre es costoso porque tienes que llevar la quirófano bajo anestesia general, etcétera. Bueno, pero son opciones, obviamente. Sí, claro. Y afortunadamente, pues no todo el mundo tiene un radiólogo intervencionista, entonces tiene la otra opción de hacer la venografía que la pueda hacer uno fácilmente. Válido. ¿Y le ves la opción de hacer una laparoscopia inmediata o qué? Pues tocaría primero hablarlo con la paciente, dejar firmado el consentimiento informado y todo eso, pero pues se podría, no está de más, pero tocaría primero pues tener la lista y pues haber evaluado otras cosas antes de llevarla a la laparoscopia, ¿no? Claramente. Ok. Ya mencionaste las ventajas de la cirugía laparoscópica con respecto a la radiológica, la intervención radiológica. Sin embargo, hay otra cirugía que no la mencionaste, que es que hacen los vasculares, una cirugía mínimamente invasiva con incisión de 1 centímetro, entran retroperitonealmente y ligan las ováricas. ¿Conoces esa técnica? ¿Tienes alguna opinión al respecto? No, sinceramente yo, pues estudios que la comparen con la laparoscopia, el único estudio que encontré fue este. Realmente no encontré más estudios comparados con la laparoscopia. Es que realmente la mayoría de estudios son realizados por radiólogos, como nos damos cuenta. Los estudios realizados por ginecólogos son muy viejitos y pues con muy pocos pacientes realmente. La mayoría sí son realizados por radiólogos. Ok, pero existe esa opción para que la analicen que es mínimamente invasiva. Ya voy a terminar, Jimmy. ¿Por qué Moloch, que es más costoso, y en vez de ponerle un ligature o coagulación y corte? No, porque esa es la técnica que nosotros hacemos. Yo, digamos, en el hospital militar que no tengo hemolog, sí me toca con bipolar o con ligasure y corte, pero pues realmente con el hemolog nos ha ido muy bien y se logra la oclusión del vaso, pero pues si uno no tiene la disponibilidad del hemolog, sí se puede hacer con electrocirugía. ¿Qué ventaja hay o qué? Que de pronto no se suelta el coágulo, que no se suelta, no sangra.
Pues realmente el sangrado, como se pudieron dar cuenta, es mínimo. Pues realmente son las colaterales, las venitas colaterales que tenemos. Pero pues esa es la técnica que nosotros usamos y nos ha ido muy bien y tenemos una adecuada oclusión del vaso. Bueno, por último, en privado me pregunta el doctor Milciades desde República Dominicana. Un gran saludo para Milciades, mi amigo. Eh, la posibilidad de Mirena en estas pacientes. ¿Qué encontraste? Pues el Mirena nos puede ayudar para, en general, disminuir las menstruaciones y disminuir la dismenorrea como tal. No hay estudios de Mirena. Yo busqué bastante estudios de Mirena y no hay. Los únicos estudios que hay son con acetato de meroxiprogesterona y con el implante subdérmico. No hay estudios de eso. Algunas pacientes que no quieren ser llevadas a cirugía, que no quieren tomar anticonceptivos, uno podría empezar manejo médico con Mirena a ver cómo les va, pero no hay ningún estudio. Perfecto. Doctor Jimmy, ahora sí le doy la palabra. Qué pena, no me quería apropiar de la palabra. Me ha faltado, doctor, esta reunión es suya. No, básicamente yo quiero transmitir algunas de las preguntas que los asistentes nos han enviado por chat. Voy a tratar de ordenarlas un poquito. Hay dos preguntas que yo creo que se podrían contestar al mismo tiempo y es el papel de venotónicos y el papel de la actividad física para el tratamiento del síndrome de congestión pélvica. Venotónicos, solo encontré un estudio que realmente no es de muy buena calidad y dice que podría mejorar, pero no mucho más. Estudios así no hay más. Sinceramente no encontré más y pues nosotros no los usamos por eso. Solo hay un estudio. ¿Y el ejercicio físico como coadyuvante al tratamiento? Como coadyuvante al tratamiento, realmente las pacientes en general con dolor pélvico crónico se benefician mucho del ejercicio. Obviamente toca mirar qué tipo de ejercicio se hace, porque no puede ser ejercicios que aumenten la presión intraabdominal tampoco. Pero en general las pacientes con dolor pélvico crónico, independientemente si es por síndrome de congestión pélvica, se benefician mucho de darles un manejo multimodal. Estas pacientes llevan mucho tiempo con dolor. Entonces, no es solo una cosa lo que tenemos que hacer, no es solamente el manejo quirúrgico, no es solamente la embolización, sino tenemos que ayudarnos mucho de terapia, de psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, ayudarnos con terapia física, el ejercicio, terapias de relajación como yoga, mindfulness, todo eso les ayuda mucho a estas pacientes. Bueno, hay varias preguntas acerca de lo que dijo el doctor Buitrago del uso del Hemolog y por qué no ligachur. Yo creo que el asunto del tratamiento quirúrgico es hacer la ligadura, ¿verdad? Independiente de con qué se haga. Hay una pregunta que dice, ¿de qué trata el síndrome post-embolización? ¿Han visto problemas con los orgasmos de los pacientes que han tenido problemas con la pélvica? ¿Han visto alteración de la función ovárica post-tratamiento? Bueno, el síndrome post-embolización es un síndrome que da después pues, de realizar la embolización por radiología intervencionista, o sea, por la paroscopia no da síndrome post-embolización. Y es un síndrome que consiste en fiebre, malestar general, dolor, puede tener síntomas gastrointestinales. Entonces, nosotros realmente no tratamos mucho a esas pacientes. La mayoría de las pacientes que nosotros tenemos con síndrome de congestión pélvica las llevamos o a cirugía o a manejo médico. Muy pocas pacientes sí las mandamos a radiología intervencionista, sobre todo si no hay algún otro generador doloroso que uno pueda tratar por vía laparoscópica. Entonces, eso generalmente los manejan los radiólogos intervencionistas. En cuanto a la función ovárica, no hemos encontrado, no tenemos estudios en cuanto a medir la hormona antimuleriana, la FSH, después de cirugía, pero no hemos tenido, pues hemos tenido pacientes que hacen embarazados sin problema después de la embolización. Y en cuanto al problema, a la parte de los orgasmos, pues realmente no hemos tenido ningún problema con disfunción orgásmica. Realmente las pacientes, como mejora el dolor, la dispareunia y el dolor poscoital, como pues se mencionó en el estudio de la histerectomía, tienen mayor frecuencia de relaciones sexuales y relaciones sexuales más placenteras. Bueno, hay otra pregunta que dice que si la cirugía
solo se debe realizar para quien no se va a volver a embarazar? No, pues ahí ya la respondí. Hemos tenido pacientes que se les realiza el manejo quirúrgico y después se embarazan sin ningún problema. En las pacientes que ya completaron paridad, digamos, que ya son mayores de 40 años, se podría pensar en realizarles más bien es una histerectomía. Nosotros no realizamos salpingoforectomía bilateral, sino salpingoforectomía unilateral del lado que tiene más sintomático, pues por el tema de los síntomas de menopausia y todo eso. Pero la ligadura venosa no hemos tenido problemas pues de disminución de la fertilidad. Bueno, ¿y qué relación tiene el Pomeroy con el síndrome de congestión pélvica? Tú lo mencionaste, pero la persona que pregunta quiere saber cuál es la incidencia y la relación real en este sentido. Bueno, pues sinceramente los estudios no dicen como qué porcentaje hay entre ligadura de las trompas y la congestión pélvica. No, pues no encontré ningún estudio que dijera qué porcentaje hay. Realmente, sinceramente no sé qué porcentaje hay entre esas dos, de relación entre los dos. Bueno, hay una pregunta que nos dice, ¿qué relación tiene el dolor? Habla del síntoma más relevante, asumo que es dolor en la congestión pélvica y el punto de corte en el diámetro venoso ecográfico. Si hay alguna relación, mientras más dilatada probablemente duele más o no. Pues lo que mencioné en la presentación, que los puntos de corte realmente no están muy claros. No hay un consenso sobre qué punto de corte hay. Algunos estudios dicen que 4, otros estudios dicen que 6, otros estudios dicen que 7, pero los estudios no han llegado a un acuerdo entre qué punto de corte se debería usar realmente. Bueno, hay varias preguntas, Claudia, respecto a la dosis de la medroxiprogesterona cuando se decide usar como tratamiento, en cuanto a la dosis y cada cuánto, al igual que de los análogos de GnRH, o sea, cuál es la dosis y cuánto tiempo se dan, hablando de ambos, de la medroxiprogesterona y de los análogos de GnRH. Bueno, los análogos de GnRH ya sabemos que no es muy buena idea darlos más de 6 meses por todos los efectos adversos que tienen. Una opción que lo mencionan en algunos artículos es dar análogos de GnRH y continuar con progesterona, que eso sí lo hemos hecho. Ya también mencioné yo en el artículo que las dosis de progesterona que están estudiadas son de 30 y 50 miligramos, es decir, son dosis altas, y que cuando se suspende el tratamiento se empeoran nuevamente los síntomas. Toca tener en cuenta que las pacientes que tienen síndrome de congestión pélvica tienen un síndrome de dolor crónico. Entonces, estas pacientes generalmente requieren manejo para toda la vida. No es que uno les da manejo 6 meses y se curaron. Las pacientes de dolor crónico es como tener hipertensión, es como tener artritis, requieren manejo para toda la vida. Y el manejo, como lo mencioné, es un manejo multimodal, entonces eso toca tenerlo muy en cuenta. Las dosis que están estudiadas son las que les dije, 30 y 50 miligramos al día. Y requieren manejo, pues, hasta que quieran quedar embarazadas prácticamente, o hasta que lleguen a la menopausia. ¿Qué recomendación encontramos para paciente asintomático con hallazgos ecográficos de varices pélvicas? Pues es que ya si la paciente es asintomática no tiene un síndrome de congestión pélvica, porque como lo mencioné al principio de la charla, para que sea un síndrome de congestión pélvica debe tener síntomas, dilatación y congestión. Entonces, si no tiene dolor y solo es un hallazgo incidental, no se debe realizar nada más. En ese sentido, había varias preguntas respecto a la puntualización de las definiciones para aclararlas. Por ejemplo, nos preguntaban que cuántos días antes del inicio de la menstruación el tener dolor se considera dentro del concepto de predismenorrea. No, pues o sea, no es como un número exacto, realmente uno pues les pregunta si antes de la menstruación tienen dolor y uno les pregunta cuánto tiempo y hay pacientes que tienen 1 semana, 2 semanas previa a la menstruación, entonces pues eso ya se considera predismenorrea. Es cualquier dolor que le dé antes de la menstruación y que después siga con la dismenorrea.
Otra pregunta en ese sentido, definiciones, ¿síndrome de congestión pélvica y dolor pélvico crónico son sinónimos? No, no, porque como lo mencioné también a lo largo de la charla, el dolor pélvico crónico tiene múltiples generadores y uno de los generadores es el síndrome de congestión pélvica. Ya sabemos que menos del 10% de las pacientes solo tienen una cosa que produzca dolor y dentro de esas está la congestión pélvica, entonces no son sinónimos. En el sentido de que en algunos casos el síndrome de congestión pélvica puede ser secundario y las dilataciones varicosas a problemas obstructivos venosos arriba de la pelvis. Se recomendaría siempre estar seguro de eso porque si se hace la ligadura probablemente y hay una obstrucción más alta podría haber empeoramiento del síntoma. ¿Tú piensas que debe haber una valoración en todos los casos con una venocabografía, por ejemplo? No necesariamente, realmente la incidencia de esos eventos obstructivos es muy baja y muchas veces las pacientes simplemente con la obstrucción distal mejoran. Ya si no mejoran, sí tocaría hacerle un tratamiento ya, pues depende de qué tratamiento se se haya utilizado inicialmente, porque si es por radiología intervencionista, ellos durante toda la venografía le pueden ver ahí la obstrucción. Si lo hacemos pues por venografía transuterina, no alcanzamos a ver tan alto, si hay digamos un síndrome de cascanueces, entonces ahí sí, si no mejora ya tocaría mirar a ver si es que hay otra cosa que le esté produciendo dolor o si hay alguna obstrucción más arriba y ya ahí sí tratarlo por radiología intervencionista, por cirugía vascular. Y una última pregunta. Después de tratar tú mencionaste que después de tratar quirúrgicamente las varices y la paciente se embaraza, pues no debe haber ninguna alteración siempre y cuando no se liguen las venas, ¿cierto? Las arterias, perdón. Las arterias sí. Ováricas. ¿Tiende a recidivar o a presentarse nuevamente después de un embarazo y un parto? Pues realmente los estudios demuestran que no, pues los estudios como el que mostré, que les hicieron venografía posterior, no encontraron dilatación posterior al embarazo. Y los otros, pues lo que hemos visto, las pacientes no han reconsultado por eso realmente. Bueno, y una última pregunta que aparece aquí, no sé si tengamos los insumos, pero dice que ¿por qué la medroxiprogesterona no se usa en el síndrome varicoso de miembros inferiores? Y sí en la congestión pélvica. Bueno, no, pues, pero pues realmente lo que sí hemos visto es que, digamos, sobre todo por los síntomas de la congestión pélvica están muy relacionados por la parte hormonal. Las pacientes que tienen enfermedad venosa en los miembros inferiores, cuando tienen la menstruación no se les aumentan los dolores, por ejemplo. Entonces ahí hay un tema de fisiopatología y de la parte hormonal que es un poquito diferente en el sistema vascular pélvico que en el sistema vascular de los miembros inferiores. Bueno, aquí se animaron con las dos preguntas. Cuando haces la venografía transuterina, ¿cuál es el índice de éxito? O el índice de falla es alto. ¿Cómo así? O sea, de lograr inyectar intramiometrial. Pues realmente nosotras todas las hemos hecho exitosas, realmente no hemos tenido ninguna falla y no, pues en mi experiencia, cuando yo estuve en el fellow y actualmente que estamos con la unidad, yo no he tenido pues ninguna falla en la realización de las venografías y no he leído sobre fallas en la realización de las venografías. Realmente es un procedimiento bastante simple, pues que si bien necesita la experiencia y conocer cómo se hace, les va muy bien. Pues se puede hacer en casi todas las pacientes prácticamente. ¿Y por qué ligar solo las ováricas, las venas ováricas y la dilatación es también del plejo venoso uterino? Porque es que las venas ováricas tienen comunicación con el plejo venoso gonadal, entonces ahí también se está ligando esa parte. ¿Y por qué se liga arriba y abajo?
Pues realmente nosotros lo hacemos así, pero estaba hablando con el doctor Jorge Carrillo en Orlando y él me mostró un video de lo que ellos hacen y ellos solo lo ligan a nivel del arriba, solo lo ligan en la parte proximal. Entonces son diferentes pues formas de hacerlo. Ellos lo ligan solo arriba y ligan las dos venas, o sea, hacen la disección del infundíbulo y ligan la vena superficial y la profunda y dejan la arteria intacta, pero solo lo ligan arriba, entonces se podría hacer de las dos formas. El doctor Andrés Ricaute, el presidente de la Sociedad Nariñense, pregunta si, como en la parte del algoritmo, después de que falla el tratamiento médico, ¿cuál es el tratamiento más inmediato que ustedes siguen en la línea de tratamientos? Depende, como ya les mencioné, si la paciente tiene otras cosas de dolor que nos hagan llevar la cirugía, por ejemplo, por lo que les digo, la paciente generalmente no solo tiene síndrome de congestión pélvica, se acompaña de endometriosis, se puede acompañar de un útero en retroverso sintomático, entonces si tiene otra cosa que sea susceptible también a manejo quirúrgico, se la lleva a la laparoscopia. Si por el contrario no creemos que la paciente tenga endometriosis y no se beneficia de realizarle otra cosa, la mandamos a manejo intervencionista, de radiología intervencionista y ya le manejamos el resto médicamente con fisioterapia, con terapia cognitivo-conductual, yoga y como les mencioné. Bueno, yo creo que por horas del tiempo ya llegamos al final de este webinar. Agradecerle a la doctora Claudia Zambrano por su excelente presentación, su excelente revisión del material, al doctor Jimmy Castañeda por el acompañamiento y el apoyo que ha tenido permanentemente con este webinar. Agradecer a todos mis amigos de Latinoamérica, desde Argentina que me siguen escribiendo hasta por allá arriba. Es muy grato recibir todos los mensajes que recibo. Como les digo, para la semana entrante entonces les daré la sorpresa de embriología del tracto genital inferior para dummies. O sea que no esperen nada complejo, pues solo para dummies. Muchísimas gracias, doctora. La última palabra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Buitrago y doctor Castañeda y a todos los que estuvieron esta noche por aquí reunidos. Doctor Jimmy. No,